Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver, empezar con cálculo integral y vamos a iniciar con el tema de sumas, ¿vale? Todos desde pequeños nos enseñan a sumar y aquí tenemos representada una suma sencilla. Vamos a sumar el número A1 más el número A2 más el número A3 hasta un cierto número enésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no está definida la suma y este número n podría irse hacia el infinito. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos dices que el número n es 100 millones? Tú vas a ponerte a sumar número por número hasta llegar a 100 millones y esta suma quedaría representada muy grande, ¿sabes? Tendrías que ocupar mucho espacio para poder representar esta suma. Bueno, tenemos otra forma de representar las sumas y es de la siguiente manera. Se pueden representar con la letra sigma, que significa sumatoria, y esta suma de aquí arriba la podemos representar con esta formulita. ¿Cómo es esto? Aquí dice, o se lee de la siguiente manera: la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el número a y ésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar sumando estos números y cada vez voy a ir aumentando el número a partir de 1. ¿Cómo es esto? Muy bien, vamos a representar entonces esta suma en su forma más larga, que vendría siendo lo siguiente. Entonces desde i igual a 1, donde i es la variable que vamos a estar cambiando, hasta llegar al número n que nos digan. Muy bien, vamos a suponer que yo quiero representar esta suma desde i igual a 1 hasta n igual a 10, ¿vale? De a i. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, sumo a i, pero la primera es 1, a 1 más la que sigue sería a2 más a3 más a4 más a5 más a6 más A7 más A8 más A9 más A10. Entonces, si se dan cuenta, toda esta suma está condensada en esta pequeña parte, ¿sale? Lo único que tenemos que hacer es aprender a identificarla. La letra esta se llama sigma y significa sumatoria. ¿Cómo le haríamos esto? La sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de a i, ¿sale? Donde i es mi variable. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente sumatoria. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de i cuadrada. ¿Cómo hacemos esta sumatoria? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sumar el cuadrado de i desde 1 hasta 5 y lo que me salga es el resultado de la sumatoria. Vamos a hacerlo. Entonces dice sumatoria desde i igual a 1. Como el primero es 1, entonces i vale 1, 1 al cuadrado, ¿sale? Más, ya puse 1, ahora voy a cambiar a 2. Entonces sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y tenemos que llegar hasta el 5 más 5 al cuadrado. ¿Esto qué es igual? Muy bien, 1 por 1 me da 1, 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16 y 5 por 5 me da 25. Sumamos 5 más 9, 14, más 16, 30, más 25, 55. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de i cuadrada es igual a 55. Como se pueden dar cuenta, expresar una suma de esta manera nos ahorra mucho que escribir. Sin embargo, nosotros tenemos que saber desarrollar este tipo de sumas, ¿vale? Vamos a ver, en este momento les voy a pasar 4 propiedades que tienen este tipo de sumas y vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro.
Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Nos piden encontrar la sumatoria desde i igual a 3 hasta 7 de una constante que en este caso es 8. Para eso vamos a usar la primera propiedad que dice lo siguiente: la sumatoria desde i igual a hasta n de una constante k, ¿vale? Esto va a ser igual a n menos a más 1 multiplicado por la constante k. ¿Para qué nos van a ayudar estas propiedades? ¿Vale? Nosotros tenemos que identificar los datos de nuestro problema y utilizarlos en la propiedad adecuada. Aquí nos estamos dando cuenta que 8 es una constante, no es una variable, por lo tanto podemos usar la primera propiedad. ¿Te acuerdas que tenemos 4? Muy bien. Entonces, primero yo les recomiendo que identifiquen los datos que tenemos. Entonces, aquí tenemos que i es igual a 3 y aquí i es igual a, por lo tanto a es igual a 3. Después n es hasta el número que vamos a llegar a la sumatoria, y en este caso es 7. N es igual a 7 y k es la constante a la que le estoy aplicando la sumatoria, entonces k es igual a 8. Vamos a aplicar entonces la propiedad. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a n, recuerden que n vale 7, menos a, que vale 3, más 1, multiplicado por la constante k, que en este caso vale 8. Vamos a hacer esta operación. 7 menos 3 me da 4, más 1 me da 5 por 8. Y 5 por 8 me da 40. Entonces, la sumatoria desde i igual a 3 hasta 7 de la constante 8 es igual a 40, ¿sale? Entonces, como se pueden dar cuenta, está muy sencillo. Hay que seguir solamente la fórmula de la propiedad y identificar las variables de la propiedad que tenemos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo y nos piden encontrar la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de esta función compuesta que dice que es i cuadrada más 3i. Aquí podemos usar la segunda propiedad que dice que la sumatoria desde i igual a hasta n de una función f de i más o menos una función g de i, ¿vale? Esto lo podemos separar en lo siguiente. Esto va a ser igual a la sumatoria de desde i igual a hasta n de la función f de i más la sumatoria desde i igual a hasta n de la función g de i. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta propiedad. ¿Qué es lo que hace esta propiedad? Simplemente nos separa las funciones. ¿Para qué? Para que sea más fácil encontrar la sumatoria. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me quedaría, esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada, ¿sale? Porque esa es mi función f de i. Ahora, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función 3i, ¿vale? Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí f de i es igual a i cuadrada y g de i es igual a 3i. Ahora, esto todavía lo podemos simplificar más con la tercera propiedad. ¿Qué dice la tercera propiedad? Dice que si yo tengo la sumatoria desde i igual a hasta n de una constante por una función de i, esto lo puedo hacer sacando la constante. ¿Por qué? Porque esta constante solamente multiplica a la función f de i. Entonces esto quedaría igual a la constante por la sumatoria desde i igual a hasta n de la función f de i. En este caso f de i vendría siendo
3i. Muy bien. Vamos a borrar las propiedades y vamos a aplicar esa propiedad para empezar a resolver. Muy bien. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada más 3, que vendría siendo mi constante, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Si se dan cuenta, ya solamente tengo a la función i cuadrada e i dentro de la sumatoria, la constante está fuera. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Vamos a evaluar las funciones. Recuerden que este fue el primer ejemplo que vimos, entonces vamos a empezar con esta. Vamos a evaluar primero esta suma y después esta suma. Vamos a empezar con esta. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada, ¿a qué es igual? Me están pidiendo que sea hasta 4, entonces va a ser de 1 a 4. Muy bien, entonces empezamos con 1 al cuadrado, que es este, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿A qué es igual esto? 1 al cuadrado me da 1, 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9 y 4 por 4 me da 16. 1 más 4, 5, más 9, 14, más 16, 30. Muy bien, esa es esta sumatoria. Vamos a hacer la segunda. Entonces tenemos 3 que multiplica la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4, ¿vale? De i. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a sumar los números del 1 al 4. ¿Por qué? Porque esta i no está al cuadrado, no tiene ninguna otra función. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 3, que es la constante, que multiplica a la sumatoria, que sería 1 más 2 más 3 más 4. ¿A qué es igual a esto? 1 más 2 me da 3 más 3. ¿Cuánto me da? 6 más 4, 10. Entonces tengo 3 por 10. ¿Y esto qué resultado tiene? 3 por 10 me da 30 también. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi sumatoria general? Vamos a hacerlo aquí abajo. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i cuadrada más 3i es igual, o se pueden dar cuenta, a la suma de estas dos sumatorias. Y ya tengo yo el resultado: 30 que me dio la primera sumatoria más 30 que me da la segunda, y esto es igual a 60. Entonces, en este ejercicio vimos dos propiedades: la distribución de las funciones y una constante por una función. Yo puedo sacar la constante de la función para hacer solamente la sumatoria y con esto hacer más sencillo el cálculo.